Gráficos de columna y configuración de gráficos. En el video anterior hemos explicado conceptos fundamentales de los gráficos de columna y gráfico circular. En esta oportunidad vamos a utilizar esta base de datos o datos para realizar nuestros gráficos de columna. Recuerde que los gráficos de columna se encuentran en la hoja o ficha Insertar, sector de gráficos. Bien, nosotros podríamos seleccionar, por ejemplo, un dato dentro de este base de datos y vamos a ir a la opción de gráficos, gráfico de columna agrupada. De forma inmediata, el sistema automáticamente crea un gráfico según su percepción del gráfico. Nosotros podríamos dejar este gráfico de esta manera y con esto poder hacerlo de una forma más práctica. Ahora, el camino que nosotros vamos a seguir va a ser la siguiente operación. Vamos a simplemente seleccionar el gráfico en esta parte vacía, en una celda vacía, gráfico de columna agrupada. ¿Por qué vamos a revisar desde este punto de vista el gráfico? Ya que queremos construir desde cero un gráfico para entender su configuración y la manipulación de este. Automáticamente también cuando yo creo un gráfico se activa una herramienta de gráficos que se encuentra en la parte superior y en las fichas de Excel. Herramienta de gráfico desde el punto de vista del diseño y del punto de vista del formato del gráfico. Del punto de vista del diseño es donde está el fondo del gráfico. Se encuentra de izquierda a derecha elementos del gráfico, diseño rápido gráfico, una escala de colores, diseños o estilos predeterminados de gráfico, cambiar entre una fila y una columna, seleccionar datos, cambiar tipo de gráficos y mover gráfico a una hoja. Bien, vamos a utilizar la sección donde dice seleccionar datos. En la parte de seleccionar datos se abre esta ventana y vamos a empezar a introducir los datos de nuestro gráfico de columna para ir construyéndolo desde cero. Del punto de vista de los gráficos vamos a, de los datos, entradas de leyenda y etiquetas de eje horizontal. Vamos a ir a agregar una entrada de leyenda. Hacer clic en la etiqueta de leyenda, nombre de la serie, y la primera serie que vamos a ingresar en nuestro gráfico va a ser la serie de ambos sexos. Cuando la seleccionamos el título, que es la serie que vamos a graficar dentro de nuestro gráfico de columna, vamos a darle Enter y vamos a buscar los valores de esta serie que está en la parte inferior. Valores de serie, selecciono el dato y vamos a seleccionar todos estos datos para esa serie de ambos sexos. Cuando realizo el Enter, automáticamente el sistema me va mostrando el gráfico cómo va siendo construido. Ya tengo la serie número 1, ambos sexos, y la cual contiene todos los datos o los valores de esta serie. Aceptar y automáticamente el sistema me ingresa ya algunos datos desde el punto de vista de la etiqueta del eje. Vamos a seguir agregando información y vamos a agregar nuestra segunda nombre de serie, que van a ser los varones. Recuerde que esta es una distribución por edad y sexo de clientes. Vamos a seleccionar varones, Enter,
valores de la serie, seleccionar todos los valores de la serie de varones, Enter, y aquí nuevamente se va a sumar una nueva serie del punto de vista de la leyenda, series, ambos sexos, varones. Una tercera leyenda o serie vamos a agregar, que es la serie de mujeres. Vamos a ingresar el nombre de la serie y también los datos, en este caso los datos que están proyectados en esta parte. Vamos a darle a aceptar y están a aceptar, y ya nos encontramos que nuestro gráfico contiene 3 niveles de series. Aceptamos y ya hemos realizado nuestro primer gráfico en el punto de vista de insertar, pero el gráfico de columnas agrupadas. ¿Ok? Este procedimiento nos permite ver cómo vamos a construir desde cero un gráfico, y vamos a ir añadiendo valor a nuestro gráfico para siempre mantener una proporción de elegancia y también de simpleza, para no perder el objetivo principal de la creación de un gráfico o de cualquier dato que expresemos dentro de Excel, que es que el usuario final pueda entender el objetivo, el dato, el número, la meta, el objetivo, la cantidad, la productividad, por ejemplo, de un dato determinado que nosotros hemos de graficar. Perfecto, si seguimos desde el punto de vista del diseño, podemos ingresar a seleccionar datos. Pincho allí, me doy cuenta que tengo ya una serie importante de información. Ya se han creado 3 columnas con un color cada una de ellas, identificándolas es cada una de esas series. Ok, cuando veo esta situación, me doy cuenta que la etiqueta de ejes horizontal solamente va a contar una serie del 1, en este caso, o de eje al 10. Ok, en este caso 1, 2, 3, hasta llegar hasta la versión 10. Pero nosotros no necesitamos ese tipo de eje, necesitamos un eje con respecto a la serie, o el eje que son las edades que están con respecto a los varones y mujeres por años, 20 a 24 años hasta 65 más años. Entonces vamos a editar en el eje y vamos a decirle que el rango de rótulos del eje son toda esta serie de datos. Enter, y nos damos cuenta que automáticamente el sistema ha creado nuestra eje como nosotros lo necesitamos. Y aquí se crean también el eje, tanto a partir de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, y así para poder lograr obtener hasta el último dato, y con esto obtener un gráfico con todos los datos de nuestra base de datos. Hacemos Enter y podemos visualizar lo que hemos logrado con este tipo de gráfico columnas agrupadas. Bien, ya hemos visto el tema de fondo. Cuando seleccionamos el gráfico nos damos cuenta de la selección de datos que hemos realizado. Hemos ingresado ya información de forma manual a nuestro gráfico, y eso nos permite entender el fondo de cómo creamos un gráfico. Estamos en un gráfico estándar o manual. Eso quiere decir que también hay otros tipos de gráficos que tienen que ver con gráficos dinámicos, ¿ok? Que están relacionados con tablas dinámicas. Bien, cuando salimos de la selección, también podemos ver algunos formatos, ¿ok? Que podemos configurar con respecto a la idea del gráfico. Bien, ahora respecto al diseño, de izquierda a derecha podemos ir ingresando información o valor a nuestro gráfico para que el gráfico sea más robusto y no deje dudas al momento de la exposición. Por ejemplo, podríamos agregar elementos del gráfico, definir los ejes. Si nos damos cuenta en este minuto, ambos ejes están activos, tanto el eje primario como el eje vertical primario. Ambos ejes están activos. Podemos desactivar o inactivar, en este caso, el
eje horizontal o vertical. Los títulos de los ejes, podría yo poner el título del eje, en este caso el título del eje horizontal y también el título del eje vertical. ¿Ok? Podríamos insertar ambos títulos y podríamos agregar un determinado a cada uno de esos títulos, tanto el eje horizontal como el eje vertical. También podríamos agregar el título del gráfico. En este caso aparece como ninguno, podría ser por encima del gráfico o súper centrado en el gráfico. Para nuestro caso, por encima del gráfico. Muy bien. También podríamos ir agregando etiquetas de datos. Y acá es un tema importante y relevante, porque de cierta manera nosotros podemos ver en la barra o en la columna este dato que tiene un acercamiento a un valor determinado. Estamos hablando de que aquí hay cantidad de personas, en este caso de mujeres, varones y de ambos sexos. Pero no fijamos bien el dato, no sabemos en qué punto está. Si nosotros nos posicionamos en nuestra columna, el dato nos aparece con respecto a referencia a la serie y el valor. Pero si salimos de ese lugar, este dato se disuelve, por ende perdimos la información que necesitamos visualizar. Para esto, en agregar elementos de gráfico, etiqueta de datos, podemos decir que la etiqueta esté en la posición del centro, el extremo interno, base inferior, extremo externo o llamada de datos, que es esa forma. Para nuestro caso vamos a utilizar extremo externo. Vamos a hacer clic y nos damos cuenta desde ya que el gráfico está tomando información y con esto va a ir complementando todo lo que hemos hecho con el tema del gráfico. Podemos seguir, por ejemplo, definir después de etiqueta de datos una tabla de datos para que esto sea mucho más claro. Por ejemplo, una tabla con claves de leyenda o sin claves de leyenda. En este caso, si lo dejamos con clave de leyenda, automáticamente aparece una tabla debajo del gráfico explicando información como una matriz para poder dejar mucho más claro la procedencia de estos datos. También podríamos realizar las líneas de la cuadrícula del gráfico. Podríamos utilizar una cuadrícula vertical principal primario, simplemente horizontal o simplemente una vertical o subordinado primario. Nosotros vamos a dejar actualmente la horizontal subordinado primario, que está ahí. Y con esto nos damos cuenta que el gráfico tiene levemente líneas intermedias en líneas primarias que están dentro de este gráfico de columnas. Ok, algunos elementos que podemos agregar, ya hemos agregado bastante para poder básicamente darle una claridad al gráfico con la información que este contiene. La información, toda la información del gráfico, ya que es un objeto, puede ser modificada. ¿Okay? Podríamos, por ejemplo, modificar el título, en este caso de la vertical, y definir, por ejemplo, números de personas. ¿Okay? Y este dato pues configurado, podríamos configurarlo desde ese punto de vista, darle un tamaño mayor, por ejemplo, allí. Podría modificarlo nuevamente, decirle personas, ahí modificar. Y también por otro lado, podría también modificar el eje, poder colocar distribución de años. Y con esto ir argumentando para fortalecer la lectura de nuestro gráfico. ¿Ok? Todas las posiciones, cada vez que yo pincho una punta de gráfico, podría ser modificada o adulterada, cambiada para mejorar la visualización de nuestro gráfico. Ok, cuando yo hago doble clic sobre el gráfico, automáticamente el sistema trae un área de modificaciones.
¿ok? Esta área de modificaciones me permite modificar varias partes del gráfico, tanto el punto de vista del relleno de líneas, del punto de vista de los efectos y del punto de vista del tamaño y propiedad. ¿Ok? Yo podría modificar, por ejemplo, que las líneas que están proyectadas en el gráfico simplemente le decir sin líneas, o simplemente puedo poder modificar, por ejemplo, las líneas, decirle sin líneas y esté simplemente en fondo translúcido o blanco. Podría también modificar las barras unos a uno e ir realizando este tipo de acción para ir mejorando la visualización del gráfico. Del punto de vista del relleno, podría que sea sin relleno, por ejemplo, las barras, o sea automático. Puedo de relleno sólido cambiar simplemente un relleno a, en este caso, a la expectativa que tengo para este gráfico. Cada posición de gráfico es modificable, cada una de ellas. Nuestros elementos o estos también datos están del gráfico pueden ser modificados para mejorar la visualización de nuestros gráficos. ¿Ok? También podría cambiar el tipo de diseños que están por defecto para mejorar la velocidad de la creación de un gráfico y así no detenerme tanto en el proceso de diseño. Poder también cambiar el tipo de barras, ¿no es cierto? Colores de barras en términos de formas. También, por ejemplo, cambiar el tipo de gráfico y por último, mover este gráfico a una posición simplemente a una hoja nueva, por ejemplo, y que este gráfico esté expresado, por ejemplo, datos, sexo, aceptar y